Bueno, continuamos con la clase. Nos quedó muy corto el tiempo de la clase anterior para revisar el resto de fuentes. Entonces todavía seguimos con el tema de la clase anterior, ¿no? Vamos a trabajar con el asunto de manejar ahora otras fuentes bibliográficas. ¿A qué nos referimos con otras fuentes? Vamos a trabajar con artículos de revista, artículos científicos, y vamos también a sacar información de sitios web. De pronto, estas tres fuentes son las más comunes, ¿no? Libros, artículos científicos, artículos de revista y la información que tenemos de sitios web. Entonces, vamos a ir viendo justamente esa parte y vamos a seguir completando en el archivo que estábamos trabajando. Voy a seguir trabajando ahí mismo. Bueno, en ese archivo justamente está también otro ejercicio de libros, pero ya hicimos dos en cuanto a libros, ¿no? Por cuestión de tiempo, vamos a seguir avanzando. En la carpeta que les publiqué en el aula virtual, ahí tenemos una serie de artículos. Ya están ahí unos artículos bajados. Voy a utilizar uno de ellos, ¿no? Entonces voy a abrir uno de esos artículos que tenemos ahí. Esto es más que todo para ir dándonos cuenta dónde están los datos, cómo sacamos los datos cuando nos tocaría citar de esa parte. Bueno. Voy a empezar a compartir, ¿no? Para ya empezar a trabajar directamente en el archivo. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces volvemos de nuevo al mismo archivo y vamos a seguir trabajando, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ya, entonces vamos a suponer, ¿no? Que, bueno, he abierto este artículo. Propuesta metodológica para la generación de productos turísticos a partir de la comunidad local. Es un artículo que lo tenía ahí, ¿no? Esto está en la carpeta de material bibliográfico. Ya. Vamos a suponer que de este artículo sacamos asimismo una porción de texto, ¿no? Entonces, por decir algo, he copiado. Voy a copiar una porción de texto y esto lo llevo a mi documento. Listo, ¿no? Entonces lo tengo en mi documento. Obviamente, como lo copié, como lo transcribí de otro lado, necesito citarlo. Ya, entonces vamos a ese proceso. En primera instancia determino qué tipo de cita es. Tengo 39 palabras. Es una cita corta, por lo tanto, entre comillas, ¿no? Lo manejamos entre comillas. Y a continuación manejamos ya el criterio de ingresar la referencia bibliográfica, de ingresar la fuente, mejor dicho. Entonces, vamos a agregar una nueva fuente. Aquí ya cambiamos el tipo de fuente, ¿no? Entonces ya no manejamos con libro, sino manejamos ahora artículo de revista. Sí están viendo el Word, ¿no? Sí están viendo. Sí, profesor. Ya, listo. Bueno, entonces manejamos aquí como tipo de fuente bibliográfica, ahora manejamos artículo de revista. Ya. ¿Qué nos pide? Vamos a ver ahora qué datos nos pide. Obviamente nos va a pedir el autor, entonces vamos a ver en el artículo dónde ubicamos los datos. Por lo general, los datos siempre nos van a mostrar en la primera hoja, ¿no? Y también tenemos que revisar el encabezado y los pies de página. Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta.
Estos artículos de revista obviamente forman parte de un documento más grande, ¿no? De una revista, obviamente. Entonces, aquí yo no tengo toda la revista, sino tengo solo el artículo. Ya vamos a ver entonces cómo manejamos la cita. Bueno, en primera instancia nos pide el autor. Aquí, debajo del título, yo tengo aquí entonces el nombre del autor. En este caso sí puedo copiar y pegar. Entonces, vamos a ingresar el nombre del autor. Los apellidos, el nombre, primer nombre, segundo nombre. Y agregamos, ¿no? Agregar, aceptamos. Luego nos pide el título. Obviamente el título del artículo, ¿no? Título del artículo. Tenemos acá propuesta metodológica para la generación de productos turísticos a partir de la comunidad local. Ese es el título. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Esto que estamos haciendo se basa en el PDF de las citas bibliográficas según APA, pero ¿en cuál? En la cita de parafraseo. No, esto se lo maneja como artículo de revista. Ya, acá, en el documento que tenemos, habría que buscarlo. Ya, entonces acá ya tenemos todo esto. Y acá empieza como decir cómo manejamos de libros, que ya lo hicimos. Ya, publicaciones periódicas, artículos científicos. Ya, estaríamos en esta parte. ¿Dice qué página es? Esta es la página 15 del documento de las normas APA. Oh, ya, gracias, profesor. Okay. Ya. Bueno, ahí tienen la información. Igual lo vamos a hacer de manera práctica, ¿no? Listo. Bueno. Siguiente dato que nos pide, nos dice el nombre de la revista. Ya, entonces tenemos que seguir identificando los datos, ¿no? Ya. Como les dije, no tengo aquí toda la revista, toda la publicación, sino exclusivamente solo el artículo. Ya. La revista se llama Retos, Revista de Ciencias de la Administración y Economía. Ese sería el nombre completo de la revista. Por lo general siempre están en la parte superior, ¿no? Los nombres en este caso. Ya, entonces la revista se llama Retos, nombre de revista, Retos. Y pongo el nombre completo, ¿no? Revista de Ciencias de la Administración y Economía. Vamos a ver el siguiente campo que nos pide, el año. Esto se refiere asimismo al año de publicación, ¿no? Entonces aquí yo veo una fecha, 2019. Con todo reviso algo más. Vemos acá, por ejemplo, nos dice revisado, aceptado, publicado. ¿Cuál es la fecha que nos interesa? La de publicación. Bueno, en este caso el año, ¿no? Entonces, el año 2019. Año 2019. El siguiente criterio que nos dice es páginas. Aquí también, atención, ¿a qué se refiere con páginas? Página se refiere a la página desde donde empieza el artículo dentro de la revista hasta qué página termina. Como les dije, ¿no? Este artículo forma parte de una revista. Entonces, en la revista hay varios artículos. Cuando dentro de los datos, como nos muestra, hay que poner de qué página a qué página está este artículo. Ya, entonces, hay que buscar, digamos, esa información. 128. Por ejemplo, aquí. Entonces, nos dice
127 a 143. Estas serían las páginas desde donde empieza este artículo dentro de la revista hasta donde termina. Entonces, 127, 143. En este campo páginas, ¿no? No confundir asimismo con la página de donde extraje la información. Como ven acá abajo en el ejemplo, siempre va a ser un rango de tal página a tal página. ¿Sí estamos? Claro. ¿Qué otra información asimismo puedo ingresar? Como se dan cuenta, aquí tengo la información un poco más detallada, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, puedo poner mes, día de publicación. Podría ponerlo eso porque tengo esa información. Publicado el 1 de abril, ¿no? Entonces, podría ponerlo eso. Mes 04, día 01. Ya. ¿Qué más puedo poner? Acá por lo general siempre nos dan una información. Acá, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, retos 9-17. Ya. Este primer número corresponde al volumen y este segundo número corresponde al número de la revista. Esto sí es importante de pronto en esta parte de lo que tiene que ver con los artículos. Entonces, este primer número es volumen y este segundo número es en este segundo caso es el número de la revista. 9-17. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, volumen. Voy a poner 9 y en número 17. Si no tengo esos datos del artículo, no pongo, ¿no? Igual, como habíamos dicho, siempre esto es lo primordial, pero si tengo más datos, también puedo ingresar. Listo, ¿sí estamos con esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aceptamos, ¿no? Aceptamos. Y nos aparece igual la parte de la cita, el apellido y el año. Asimismo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que editar la cita para poner la página. ¿De dónde extraje? Puntualmente de la hoja 130. Puntualmente extraje esta definición de la hoja 130. Entonces, acepto. Y la cita nos quedaría ya de esta forma. Punto final. Es una cita corta, la manejamos entre comillas. Y luego viene la parte ya de la cita con los datos, apellido, año y página que se ha consultado. Una pregunta. Dígame. O sea, por ejemplo, ya aquí estamos citando, independientemente de que esto esté solo en la página 30, en el momento que nos dice en las páginas tenemos que poner desde donde empieza el artículo hasta donde termina. Sí, ese páginas se refiere a eso. Hay que poner de dónde empieza el artículo y la página donde termina. Ah, ok, gracias. Sí. Listo. Bueno, revisemos otra, ¿no? Voy a abrir otra revista. Entonces, asimismo de las que tenemos ahí, voy a abrir otra revista, simplemente para irnos dando cuenta, ¿no? Dónde aparecen los datos, cómo los puedo manejar. Ya. Este es otro artículo. Este es otro artículo. Y asimismo, suponemos, ¿no? Que hemos copiado un texto de este artículo y lo queremos citar. Bueno, entonces, he copiado un texto. Ya, cualquier situación.
Y entonces lo manejamos, ¿no? Dentro ya de mi documento, entonces lo tengo ya de esta manera. Bueno. Obviamente reviso la cantidad de palabras, son 57, es una cita larga, entonces vamos a manejar el criterio de cita larga. Acá lo manejamos con la sangría izquierda de 1 centímetro. Y a continuación viene ya la parte en sí de los datos de la cita. Entonces, nuevamente utilizamos el Word, referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Seguimos con un artículo de revista, ¿no? Profesor, Dígame. buenas tardes, disculpe que lo moleste. En el interlineado siempre va a ser 1.5, a lo que uno va a aplicar la sangría. No, no me fijé en el interlineado, pero... Tiene 1.5 tiene, por eso me generó duda. No. En este caso no tomé en cuenta eso. El interlineado igual seguimos manejándolo como a 2 puntos. Doble. 2 puntos mismos. Ya, gracias, profesor. Okay. Bueno, vamos a ingresar los datos de la cita. Entonces nos pide autor, obviamente vamos a ir revisando ya en la revista que habíamos, en el artículo de revista que hemos seleccionado. Ya. Vamos a ver cómo están los datos, ¿no? Bueno, aquí de cierta manera tengo la información, volumen, número, páginas, ¿no? Siempre nos va a marcar esto. 24 a la 39, esto significa que está desde la página 24 hasta la 39 dentro de esa revista. Tengo de pronto una dirección, el título, el nombre de la revista es Apertura. Este sería el nombre de la revista. Tenemos el título, tenemos los autores, en este caso son 5 autores. Tengo ahí la información, son 5 autores. ¿Y qué más tenemos de pronto por acá abajo? Bueno, tenemos los datos de los autores. Revista, ¿no? El nombre de la revista, el año de edición, el volumen. Bueno, esos serían los datos principales con los que contamos. Bueno, ¿qué nos pide entonces para ya ir llenando nuestra... Para ir llenando ya la ficha? Entonces, autor, ya. En este caso son 5 autores, ¿no? Nos va a tocar ingresar a todos esos autores. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ingresar el primer autor. Ya, entonces ingreso el primer autor, agregamos, voy por el segundo autor. Ya, entonces en este caso, agrego. Y así iríamos agregando todos, ¿no? Bueno, por asunto de tiempo no voy a agregarlos a todos, pero ese sería el proceso para ir agregando autor por autor. Aceptamos. Obviamente en un trabajo ya formal hay que poner todo, ¿no? Hay que poner, si son 5 o 6, hay que ponerlos a todos. Acá por cuestiones de tiempo, obviamente ya lo voy a manejarlo así nomás. Listo. Luego, ¿qué nos pide? Título. Nos pide el título del artículo, ¿no?
Implementación de aula invertida. Bueno, este es el título. No me deja copiarlo todo. Bueno, entonces vamos ahí escribiendo. Ese es el título del artículo de la revista, ¿no? Nombre de la revista. La revista se llama Apertura. La revista se llama Apertura. Año, creo que nos decía 2018, ¿no? Estaba publicado en el 2018. Año 18, ¿no? Abril 2018. Listo. Páginas, entonces el criterio en cuanto a de qué página está, eso lo teníamos acá arriba. De la 24 a la 39. Entonces, página 24 a la 39. Listo, ¿no? Si tenemos el resto de datos, lo vamos ingresando. Lo importante es también, de pronto, los datos que tienen que ver con el volumen y con el número. Eso sí son importantes en las revistas. Volumen 10, número 1 en este caso. Volumen 10, número 1. Ahí le puso para que pueda poner todos esos datos, le puso mostrar todos los campos Sí, bibliográficos. exactamente. Habilito esta opción, ¿no? Si está deshabilitada, ahí solo nos muestra la ficha corta. Si Pero de igual, habilito, profe, pero de igual no van a salir todos esos datos en el la de cita. volumen y los datos y el número, ese sí se visualiza. Ya vamos a ver cuando generamos, ya vamos a ver. Bueno, Ya. aceptamos. Listo, ¿no? Tengo aquí esta parte y asimismo tengo que editar la cita para poner la página de donde copié. Entonces, en este caso, copiamos de la página 27, creo que era. Bueno. Listo, ¿no? Entonces, punto final. Esa sería entonces la cita larga desde un artículo de revista. Claro. En este caso, todavía nosotros no sabemos de dónde es la fuente, ¿no? Porque simplemente solo tenemos la cita. Ya luego, cuando generemos la bibliografía, las referencias, ahí ya vamos a saber si es un libro, si es una revista, si es un sitio web. Bueno. Profe, y ahí no le salió el volumen y... Aquí no, en la cita no. En el momento de generar ya la referencia, ahí se va a visualizar. Ya lo vamos a hacer más adelante. Bueno, trabajemos ahora con otra fuente. Trabajemos con un sitio web. Entonces, lo común que hacemos, ¿no? ¿Qué es lo común que hacemos? Siempre vamos primero a Google y ahí empezamos las búsquedas. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Supongamos... Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. profesor. Sí, profe. Un momentito, se me fue el internet, igual voy a resetear el módem. ¿Me esperan un segundo? Sí, profe, no pasa nada.
Pobre niño. A ver, listo, ahora sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, compañero. Bueno. Voy a seguir compartiendo, ¿no? Bueno, entonces supongamos, vamos a buscar un tema. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, mi compañero. Sí, sí. Ya, entonces buscamos algo. Obviamente no de Wikipedia, ¿no? Vamos a ver otra parte. Bueno, ingreso acá. Ingreso a este sitio. Bueno, voy a esperar a que se cargue, ya se está cargando. Ya. Y asimismo vamos a utilizar una parte de este sitio, ¿no? Entonces, nos pareció interesante esto, copiamos y lo trabajamos en nuestro documento. Listo, bueno, luego le voy a manejar la parte del formato, todo eso, ¿no? Por ya cuestiones tiempo. Bueno. Vamos entonces a manejar el criterio de la cita, ¿no? Entonces vamos a citar, esto lo sacamos de un sitio web y queremos justamente citar. Bueno, son 41 palabras. Lo vamos a manejar como cita larga porque son 41 palabras, ¿no? Bueno. Vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Ahora la fuente que vamos a manejar es sitio web. Entonces manejamos ahora sitio web. ¿Qué datos nos pide? Nos pide autor, nombre del sitio web, otra vez nombre del sitio web, año, mes, día, URL. Entonces vamos a ir ubicando esos datos. Bueno, en primera instancia buscamos el autor. Por lo general se debe manejar en la parte superior, ¿no? Ya, entonces en este caso nos dice redacción, gestión. Es decir, ha sido en este caso creado por el departamento de redacción de esta parte de gestión de este sitio web. En otros casos vamos a tener puntualmente, ¿no? El nombre de algún autor, de alguna persona. Ya, entonces en este caso vamos a manejarlo redacción, gestión. Ya. Esto, en este caso, de pronto lo podría manejar también como corporativo, pero para manejarlo comúnmente vamos a trabajarlo solo así. Entonces, redacción, gestión. Nombre del sitio web. Entonces, aquí tenemos dos veces nos pide el mismo dato. Ya. ¿A qué se refiere esto? Ya. En primera instancia, vamos a manejar, digamos, el título general del sitio web. Como estoy viendo aquí, de pronto el título general de este sitio web es gestión, ¿no? Este sería el título general. Entonces, primero manejaríamos nombre del sitio web, gestión.
Aquí una cuestión, no hay que confundir el nombre con la dirección del sitio web. No me está pidiendo la dirección la tengo que poner acá abajo, en el URL. Acá lo que me está pidiendo es el nombre, ¿no? Como el título general. Entonces ahí iría gestión. Y acá abajo, otra vez, en nombre del sitio web, ahí voy a poner el nombre del artículo, de la publicación. Entonces, ese nombre sería el de acá. Año de la publicación. Reviso asimismo el sitio web. Por aquí tenía, creo, una fecha. Ya me dice actualizado, ¿no? El 25/02/19. Entonces, esta sería la fecha que estamos determinando. 25 de febrero del 2019. Año 2019, mes 02, día 25. Y aquí sí me pide la URL. La URL es la dirección, ¿no? Entonces ahí sí copio la dirección y la pego acá. Estos serían los datos principales, ¿no? ¿Sí estamos con eso? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Profesor, una pregunta. No entendí por qué dice 2 veces nombre del sitio web. Ya, esto es por lo general, Clasifica. porque siempre el sitio web en sí tiene un nombre, ¿no? Entonces, es como decir, es nombre general. Y el otro es para determinar ya un poco más específicamente el título del artículo, de la publicación que estamos trabajando. Entonces, el primero, lo vamos a poner, es el nombre general de todo el sitio web. De lo que me estoy dando cuenta, ese sitio web ¿De tiene, dónde? por ejemplo, partes economía, me imagino que tiene otra parte así, pero el nombre general es gestión. Y el otro que nos pide de nuevo el nombre del sitio web, ahí en cambio se maneja el título ya de la publicación o del artículo que estamos revisando. ¿Sí? Pero ¿dónde decía gestión? ¿De dónde saca gestión? Es del título general. Entonces, si se dan cuenta, acá, ¿no? O sea, este es el título general. De hecho, el dominio de este sitio es www.gestion.p. Entonces, el título totalmente general es gestión. Ya hay una subcategoría economía y de ahí hemos sacado. Ya, ok. Gracias. Bueno, ya tengo esto, entonces aceptamos. Y vemos que nos aparece de esta manera, ¿no? Gestión 2019. Ya. Aquí obviamente no va a ser necesario poner el número de página de donde sacamos, ¿no? Porque es un sitio web. Entonces ahí la cita va a quedar de esa manera. Ahí ya no voy a editar la cita. ¿Por qué? Porque no voy a poner saqué de la página 12, ¿no? Entonces la cita queda de esa manera. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Bueno, Como ahí, ¿por qué no se le pone la página? porque es un sitio web, o sea, yo tengo así, ¿no? Yo tengo así la página, entonces, ¿cómo sé de qué página saqué? O sea, no hay páginas, no está paginado. Es un sitio web. Entonces, obviamente no hay número de página. Por lo tanto, la cita va a quedar solo de esa manera. ¿Sí? Bueno. Ya, gracias. Pasamos al siguiente criterio. ¿Cuál es el siguiente criterio? Generar las referencias bibliográficas. Ya. Aquí vendría el punto en donde debemos hacer
donde vamos a topar y vamos a indicar la diferencia entre bibliografía y referencia bibliográfica. Desde el punto de vista del Word, aquí se llama bibliografía, ¿no? Y es aquí donde vamos a mostrar la lista de todo lo que hemos ya estado trabajando. Ya, bueno, mientras hace algo. De acuerdo entonces, de pronto si empezaron a leer qué era una referencia, qué es la bibliografía, más o menos nos explica en este caso que se debe manejar con el título de referencias bibliográficas, ¿no? En realidad, llamemos así, parecería que los dos son lo mismo. A veces decimos, tengo que generar la bibliografía, pero el término más técnico, digamos así, sería referencias. Entonces, vamos a manejar las referencias bibliográficas. ¿Qué sucede cuando damos un clic, no? Entonces, genero mis referencias. Me fui por bibliografía y generé esta parte. Ya, ¿qué es esto? Este es el listado, ¿no? De todas las referencias que he citado. Esta es la diferencia entre referencia y bibliografía. Las referencias tienen que estar en función a las citas. Entonces, como todas esta parte he citado, esto me va a mostrar en las referencias. ¿De pronto me decían algo? Ingeniero, ¿Sí? ¿puedo volver a compartir la pantalla que se me quedó congelada a mí? ¿Sí están viendo el resto? ¿O también? ¿Puede repetir la parte de referencias de cómo lo hizo? Sí, se ve. Que se cortaba y eso. Ya. Tengo un poco de problemas con el internet. Está un poco inestable. Bueno, vamos de nuevo. Ya les voy a compartir de nuevo. Ya, ahí sí están viendo mi pantalla. Sí. Sí, ahí sí. Sí están viendo la pantalla. Ya, listo. Ya. ¿Cómo hicimos para generar esta parte de las referencias? Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, no me voy por bibliografía. Obviamente esto lo hago una vez que ya he citado todo, no en mi documento, que ya he citado, he hecho todas las citas. Entonces ahí nos vamos a bibliografía. La pregunta aquí hubiese sido, ¿no es cierto? ¿Qué es bibliografía? O si utilizo bibliografía o utilizo referencias. Entonces utilizamos referencias. Porque en la definición de referencias nos dice que aquí va a ir todo lo que hemos citado. En cambio, en bibliografía puedo poner más información, así no la haya citado en mi documento. Esa es la diferencia. En este caso quiero poner todo lo que he citado, por lo tanto utilizo referencias. Las referencias, como nos damos cuenta, ya viene a ser el detalle, ¿no es cierto? Entonces aquí yo me doy cuenta si es un sitio web, si es una revista, si es un libro. Aquí ya nos pone todo el detalle. El Word se encarga de generar el formato. Entonces, como ven, aquí hay unas reglas. Hay que trabajar con sangría francesa. Hay que manejar criterios en cuanto a la inicial del nombre, el punto. Hay cuestiones que van en cursiva. Bueno, si esto lo hiciéramos a mano, tendríamos que estar con el manual de APA para saber qué nomás debo poner. Pero aquí el Word nos ayuda a hacer eso, ¿no? El Word nos ayuda al formato. Entonces simplemente nosotros ponemos referencia y automáticamente nos aparece esta parte. Esto se debe hacer obviamente al final, ¿no? Al final ya del documento, cuando ya tengamos finalizado el documento, cuando ya hemos citado. Ahí generamos nuestras referencias bibliográficas. ¿Sí estamos?
¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, entonces la referencia es todo lo que citamos y la bibliografía es los links de la información de lo que no citamos, ¿verdad? En la bibliografía se puede poner exactamente, se puede poner más links o más detalle, así no hayamos citado en nuestro documento. Díganme, por ahí están levantando la mano. Díganme. Sí, profesor, hay otro tipo de cita. Es que no recuerdo cuál era, pero empieza primero con el apellido. Por ejemplo, Ramírez afirma que, o según Ramírez, algo así. Ya, esa es la cita basada en el autor. Entonces, sí también se las utiliza, ¿no? Por ejemplo, acá, en el momento que nosotros veíamos este asunto de las citas, decíamos que hay citas basadas en el autor y citas basadas en el texto. Ya, justamente aquí. En una cita basada en el autor, justamente ahí empieza con el apellido del autor, como usted mismo lo decía, ¿no? Tal parte afirma que o indica que. Ya. Aquí entonces el formato iría, primero va el apellido, el año de publicación y al final va la página de donde lo sacamos. También se lo maneja así. Pero de cierta forma he visto algunos documentos y de cierta manera más se trabaja con las citas basadas en el texto, que es lo que hemos hecho, ¿no? Al final ponemos apellido, año y página. Entonces, si ustedes ven una cita así, obviamente también está dentro de la normativa, también está dentro de las normas APA, porque también podemos citar de esta forma. En la otra lo hemos visto, en cambio, desde el otro punto de vista. Entonces, también es válido. Sí. No sé, de pronto alguna otra inquietud. Se les fue el internet. Sí, no entendí bien lo de las referencias. Ya, ¿qué parte? ¿La creación o qué? Sí, la creación. En la creación simplemente es ubicar, a ver, voy a compartir de nuevo. Una vez que se ha citado, ¿no? El proceso es ese, primero hay que citar. Entonces ya se hicieron todas las citas y ahí, acá mismo, ¿no? Bibliografía y manejamos referencia. Cuando damos un clic ahí, nos aparece ya esta parte. Obviamente, entonces aquí vamos a tener claro, si yo en todo mi documento tengo 20 citas, acá debería tener 20 referencias. Eso sería como una regla. Si yo tengo 30 citas en todo el documento, debo tener acá al final 30 referencias. Esto el Word nos genera automáticamente, ¿no? El Word nos ayuda en ese sentido y genera automáticamente este listado. Como nos damos cuenta, este listado está en orden alfabético, tiene las consideraciones en cuanto a la norma APA, todo eso. Entonces aquí yo ya no, llamemos así, no intervengo en el sentido de hacer alguna edición. Simplemente el Word me genera y ya tendría la parte de la referencia. ¿Sí? Lo que pone es en función a lo que nosotros hemos ingresado, ¿no es cierto? Cuando nosotros ingresamos todos los datos, A lo que hemos citado. aquí el Word los pone en formato. Son dos cosas distintas. Primero la cita, lo que va en el documento en sí, y en cambio las referencias, esto ya va al final, ¿no? Al final del documento. ¿Sí estamos? Y ahí, de ahí debería salir el volumen y el número del libro y esas cosas. Bien, entonces, por ejemplo aquí, ¿no? En esta, apertura. Entonces ahí me pone 10.1
que de pronto así no entendemos, no me pone la palabra volumen, pero ya las personas que entienden de esta cuestión ya saben que esto es volumen y este es número. 2439, ¿qué significaba eso? Las páginas. Las páginas. Las páginas. Las páginas de dónde empieza a dónde termina, ¿no? Ya, entonces, ahí nosotros ya nos vamos dando cuenta que esto es una revista. Acá, obviamente, como tengo una dirección web, entonces yo sé que esta es una página web. Y así nos vamos dando cuenta qué tipo de fuente es. ¿Sí? Profe, una pregunta. Y, Dígame. por ejemplo, cuando ya hemos hecho las referencias y en caso de que queremos añadir otra cita y la agregamos, ¿se edita, se actualizan las referencias o hay que eliminarlo y volverlo a hacer? Habría que actualizar, ¿no? O sea, entonces, supongamos ya generamos y por ahí si algún cambio en el documento, aumenté una cita o saqué una cita, habría que actualizar. Entonces, simplemente acá actualizamos sobre este cuadro. Ahí podemos manejar este criterio de actualizar, ¿no? Actualizar y ahí va a aparecer de nuevo o se va a quitar la cita que salió. Automáticamente no se haría, ¿no? Habría que darle un clic aquí, actualizar citas y bibliografía. Listo, no sé de pronto alguna otra inquietud. Profesor, entonces en el, como... Sí, profesor, ¿me Dígame. escucha? Sí. Entonces, como usted puso en el campus, en la parte del foro, la diferencia que nosotros que tenemos que poner entre bibliografía y referencias bibliográficas, estamos hablando de citas y referencias, ¿verdad? No, la diferencia es entre estas dos partes, digámoslo así, entre bibliografía y referencia. O sea, la cita es lo que ponemos al inicio, ¿no? Donde va solo el apellido, el año y la página. Ya. Puntualmente es entre esto, o sea, porque de pronto yo hubiese puesto bibliografía, ¿no? Y ustedes me preguntaban por qué no pongo referencia. Entonces, de ahí salió como decir esa pregunta. De cierta manera ya la están, ustedes también ya la están contestando, pero es entre estas dos partes, digamos así. ¿Cuándo ocupo bibliografía y cuándo manejo referencia? Eso es la pregunta. Profesor. Pero esa parte no entendí, entonces. ¿Cuándo maneja bibliografía y cuándo referencia? Ya, rápidamente, referencia cuando en este listado están solo las fuentes que hemos citado. Entonces les decía, por ejemplo, si hemos citado 10, tenemos 10 citas, aquí debería haber 10 referencias. Eso es referencia, digámoslo así. Referencia. Sí. En cambio, bibliografía puedo tener... ¿Sí me escuchan? Se le corta. Ya, ¿sí me escuchan ahí? Ya. En cambio, la bibliografía... Se le escucha entrecortado. Ya. En cambio, la bibliografía puedo tener más. En el listado puede estar más. Puedo poner otras fuentes, pero que no he citado. Por decir algo, yo leí algo de un periódico. O sea, me pareció interesante y de ahí saqué una idea, pero no la copié. Eso lo puedo poner como una bibliografía. ¿Sí están ahí? Ya. Y no... Está malo el internet. Ajá. Bueno. Sí. En todo caso, también ustedes van a aportar, ¿no? En el foro, ahí sería bueno que vayan poniendo algún ejemplo adicional para que se vaya entendiendo. En todo caso, eso ya queda también como una tarea adicional. Bueno, para ya puntualizar,
Sobre la clase del día de hoy, prácticamente solo vimos citas. Tenía planificado algo más, pero el tiempo ya es insuficiente. Sobre la parte de la clase del día de hoy, entonces va a haber una tarea. La tarea va a ser una investigación. Voy a proponer un tema, ¿no? Van a investigar sobre un tema y ustedes van ahí a utilizar ya fuentes de libros, de revistas, de sitios web y van a citar. Ahí yo les voy a poner las indicaciones. Por decir algo, les voy a decir, trabajen con 5 fuentes de libros, 5 fuentes de revistas, 5 fuentes de sitios web, por decir algo. Entonces, al final se debería generar la bibliografía con 15 referencias. Es un ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, yo les propongo un tema y sobre ese tema hacen la investigación y manejamos el criterio de las citas. Ya les Pero voy usted a... nos avisa. Sí, ya les voy a subir la asignación porque todavía no... Tengo que cambiar porque estaba incluido también lo de secciones, pero no vimos eso. Entonces, ya les voy a crear bien la asignación, les subo y va a ser eso, ¿no? Una investigación. Obvio, van a aplicar normas APA, todo lo que es normas APA, y van a aplicar el criterio de las citas. ¿Sí? Eso entonces sería la tarea de esta semana. En un momento más ya les subo la tarea y yo también la explicación. ¿Sí estamos? Sí, profesor. ¿De cuántas páginas tiene que ser la investigación? Ahí les voy a poner en el enunciado de la tarea. No quiero mucho. De pronto ya voy a verificar bien. Yo les envío todo eso. Les envío cuántas páginas, toda esa situación. Cuántas citas, todo eso, ¿no? Vamos a puntualizar en eso. Ya, entonces, ya les envío eso. Voy a diseñar bien la asignación y ya les subo. Igual con ustedes trabajamos hasta el día jueves, ¿no? Hasta el día jueves en la noche para que suban la tarea. ¿Sí? No se escucha. Sí, profe. Hasta el día jueves, ¿no? Es el tope que manejamos con ustedes. Bueno, me despido. Hay problemas con el internet en todo caso, entonces me despido. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier cosa igual por los canales que podemos comunicarnos, ¿sí? Entonces, pasen bien. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Chao, profesor. Buen fin de semana, profe. Chao, profe.